Gracias. Y se suman ahora, hablamos con dos tacones, con Carmen Casero, Noelia Losada, Toni Morillas y Leticia Tebul. Decía antes de la publicidad que íbamos a hablar de una mujer, lo hemos hecho varias veces aquí en el programa, la hemos incluso criticado, ¿no?, por no querer dar explicaciones abiertamente, hablar, aceptar las preguntas incómodas que nos toca hacer a los periodistas a veces. Bueno, la senadora del PP y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en una entrevista concedida a la cadena COPE, dice que está siendo víctima de un linchamiento mediático, que su patrimonio es completamente legal y que no existe ninguna vinculación entre el Ayuntamiento de Marbella y la red sueca de blanqueo y narcotráfico que está investigando la Audiencia Nacional y en la que ha estado investigado su esposo, recientemente fallecido, y su hijastro, que sigue en esa investigación. El Partido Socialista ha impulsado una investigación en el seno del Senado y piden explicaciones de por qué Ángeles Muñoz ha cambiado su declaración de bienes. Ella lo explica así, la regidora lo ha explicado así de claro en la cadena COPE. El único movimiento que cambió a lo largo de esta legislatura es precisamente una donación de acciones por parte de mi marido después de una enfermedad grave. Yo tenía el 50%, y se donó su participación, me la donó, que por supuesto está declarada ante la Junta de Andalucía, por supuesto ante notario y por supuesto declarada ante Patrimonio y en mi declaración de Hacienda. O sea, en el Senado se declara al inicio y al final de la legislatura, cuando nos advirtieron que cualquier movimiento se tenía que comunicar a la Cámara, eso hice, comunicarlo a la Cámara. La Audiencia Nacional está investigando a una red sueca dedicada al blanqueo y al narcotráfico que estaría presuntamente liderada por su hijastro, el hijo mayor de su marido, que ya ha fallecido, como decíamos antes. Si la instrucción del caso así lo confirma, ¿eso le salpicará a ella? Pues responde la alcaldesa. El primer hijo de mi marido, que yo espero que se pueda defender perfectamente, tiene más de 50 años, donde le puedo asegurar que no tiene nada que ver su trayectoria de vida ni con la mía ni con la de su padre. A partir de ahí, cada uno es yo creo que libre y responsablemente, en fin, asume sus responsabilidades, entendiendo, ya le digo, y esperando que pueda tener una buena defensa y que además no le perjudique el hecho de que yo sea alcaldesa y la utilización que en este caso el Partido Socialista está haciendo. Como decimos, en esa investigación también estaba encausado el marido de Ángeles Muñoz. Sobre este asunto responde así. Mi marido no estaba dentro del procedimiento desde el inicio, precisamente por su problema de salud, y yo estoy convencida porque no hay ni un solo dato que a él lo implique absolutamente en nada. Me hubiera gustado que lo hubiera visto y que no se hubiera llevado esa pena, pero en cualquier caso le puedo asegurar que la utilización que se está haciendo por parte del Partido Socialista en nada tiene que ver con lo que estamos dentro del ámbito público. O sea, es una cuestión absolutamente ajena, al margen, que se verá, porque todavía no se ha juzgado, o sea, está en el inicio de todo lo que ha sido el procedimiento, pero la utilización que hace en este caso el Partido Socialista se podrá usted imaginar que no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. Y para terminar, insiste la alcaldesa en que en todo caso la investigación judicial en torno a esa red sueca nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Marbella, a pesar de lo que intenta hacer ver el Partido Socialista. Absolutamente ninguna, pero es que estamos hablando de que en el año 2017, el Partido Socialista ya llevó esto a Fiscalía y el fiscal le dijo que no había absolutamente ningún caso y se lo archivó. Bueno, básicamente que está siendo víctima de un linchamiento mediático, que su patrimonio es completamente legal y que no existe ninguna vinculación entre el Ayuntamiento de Marbella y la red sueca de blanqueo y narcotráfico que está investigando la Audiencia Nacional. ¿Os convencen las explicaciones? Bueno, a mí no, yo creo que se necesitan más explicaciones y bueno, ya lo debatimos en este plató hace poco. El tema de la corrupción es un adjetivo o un sustantivo o como se quiera llamar que por favor tiene que desaparecer del lenguaje político. Es que estuvimos debatiendo el tema de la exdirectora de la Guardia Civil hace nada por el partido de María Gámez, que también ha dejado su puesto en el Partido Socialista y ahora estamos con otro caso en el Partido Popular de Marbella. Yo soy abogada, siempre la presunción de inocencia la respeto, evidentemente, pero es que el volumen de patrimonio del que estamos hablando, la verdad que hace
pensar que hay que dar bastantes explicaciones. Y luego hay una cosa de las declaraciones que me llaman la atención y es que denotan algo así como si se me ataca a mí, se ataca a Marbella. Y esa confusión entre la persona y las instituciones se suele dar entre personas que se perpetúan en las instituciones. Me estoy acordando de Braulio Medel con Unicaja, que yo los primeros avisos que recibí era si se ataca a Braulio Medel, se ataca a Unicaja, y estoy pensando ahora en esta alcaldesa. No, atacar a la persona hay que desvincularla completamente de la institución. Precisamente por eso, cada 8 años deberían pasar gestores nuevos por cada administración. Sí, yo empiezo por el final. Cuando dice que esto es un acoso del Partido Socialista, porque en su momento llevaron los correos electrónicos famosos que dicen, y que no había caso, no, eso no fue la razón que dio el fiscal para no seguir con la investigación. Lo que se decía es que el grado de delitos que había o que se podía dirimir de esos emails estaba prescritos ya, con lo cual no valía ni la pena iniciar ningún trámite porque no eran perseguibles penalmente. Ya sabemos cómo es la estructura del derecho penal, en fin, y que son de garantías, lógicamente, y así con eso nos vamos a quedar. Suscribo totalmente la reflexión de Noelia. A mí me recuerda este tipo de declaraciones a Pedro Fernández Montes, que fue alcalde 20 años de mi pueblo, que cuando le decíamos, tiene usted que pagar el IRPF, tiene usted que pagar el IVA o los seguros sociales, decía que lo que hacíamos con eso y poner en conocimiento de la administración pública que el ayuntamiento no cumplía con sus deberes como primera institución municipal, era que estábamos deteriorando la capacidad de gestión y que estábamos atacando a Torremolinos, ¿no? Hombre, no, mire usted. Yo pago IVA, IRPF, los pensionistas, en fin, eso. Luego, en relación a lo que es la comisión, que es lo que ya está más que en el Senado, porque ya sabemos que ya no está investigada, ya sabemos lo que tú quieras. Eso va por un lado. Lo que se está cuestionando en el Senado, y creo que aquí, teniendo a cargos públicos, lo saben perfectamente, es que el artículo 60 de la LOREC, que es la Ley de Régimen Electoral, te dice cómo tienes que hacer las notificaciones en los cambios de tu patrimonio. Y es lo que se le está diciendo. Se le está diciendo... En esa entrevista ella dice que también le llaman la atención, le dicen a otros diputados, también socialistas, oiga, actualice los bienes, actualice el patrimonio, ¿no? Claro, y entonces, sobre eso no se dice nada. Y que en julio de 2020 pues recibe la donación de su marido, casualmente, es verdad, es casual que cuando está en pleno auge toda la investigación de la Audiencia Nacional en relación a estos bienes, y que es en noviembre de 2022 cuando haces esas actualizaciones. Vamos a ver, yo lo que quiero decir con todo esto, porque esto ya nos enteraremos, el problema es que la justicia es lenta, los trámites son lentos y luego se difumina todo, pero creo que se equivoca una vez más de objetivo, porque cuando la han estado pillando son cuando los periodistas verifican una información distinta a la que ella ha dado, porque eso es lo que ha pasado en este itinerario y no me cansaré de repetirlo. Ella dice una cosa, el diario.es le saca los papeles y le dice que niet, que no es así. Ella se cabrea y se querella contra los periodistas del medio de comunicación para que no sigan sacando asuntos. ¿Con qué dinero? El suyo no, ni de los 12 millones de euros de su marido donados, no. Lo saca de las arcas municipales. En relación a qué titularidad tiene de sociedades con los atraques de Puerto Banús, nave industrial, etc., pues 3/4 de lo mismo. Ella da una versión, todo mi patrimonio es fruto de mi trabajo, y le dice, vamos a ver, ¿tú cuántos años llevas de senadora? Sabemos lo que cobra o sea, es que no cobra más de 75.000 euros al año entre dietas municipales y su salario que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. En fin, no nos tome el pelo. Y ahora Letrada, dice... vaya terminando. Pues ya, y concluyo, que es que encima tiene la desfachatez de decir, tenía el plazo para entregar documentación ayer, ¿no? O esta mañana, creo, ¿no era? No sé, porque ayer era domingo. A partir de ahí ya la comisión decidirá si quiere o no, la va a citar o no a comparecer, porque no ha entregado ningún papel. Lo único que dice es que estoy siendo acosada. Vamos a ver, tú si quieres bajar el suflé, te colaboras, sé transparente. Y ahora dice que si la citan tampoco va a ir. Entonces lo que me sale a pensar es que sigue siendo senadora por su condición de aforada, lo cual ya me hace hacerme un Tetris mental de lo que estamos hablando. Escuchábamos a Toni Morilla y ahora a Carmen Casero, que creo que le va a dar algo. No, ¿Estás tranquila? Hombre, como ya era el número 6, como era el número 6 en la lista del Paco de la Torre. Por aportar un elemento a lo que estabais planteando, o sea, más allá de que no es creíble, de que no está facilitando la investigación y todo esto. Yo creo que lo importante de todo esto es por qué el Partido Popular no le exige responsabilidades. Es decir,
Y al final, pues claro, si tiramos de la historia del Partido Popular con los innumerables casos de corrupción que ha tenido, ¿no? Desde empezando por Bárcenas, Rato, nos podemos ir todo lo arriba que queramos. Si vemos cuál es la historia del Partido Popular, entendemos que el tratamiento que el Partido Popular suele hacer con los presuntos casos de corrupción, deja mucho que desear y se desenvuelve en un marco de impunidad en términos políticos muy fuerte. Por tanto, yo creo que lo que cabe es también exigirle al Partido Popular, entre otras cosas, para que esta mujer se pueda defender. Es decir, que se pueda defender como ciudadana sin tener las responsabilidades públicas y sin ser cargo público como es. Y, por tanto, creo que hay un papel por parte de su partido que es importantísimo y que al que debemos también de exigirle, ¿no? El Partido Popular, el mismo en el que milita Carmen Casero, el mismo en el que milita Paco de la Torre y tantos otros militantes que yo imagino que estarán avergonzados de conocer todo lo que estamos conociendo. Carmen Casero. A ver, es que esto no deja de ser... Yo veo muy bien que haya hablado, claro, como os podréis imaginar, veo muy bien que haya hablado. Me parece un ejercicio de transparencia. Es más, yo creo que debería haberlo hecho desde el principio, porque si no lo cuenta, si no da su versión, cuando ella formalmente no está metida en ningún proceso judicial, parece que está ocultando algo y no está ocultando nada. Entonces yo celebro que lo haya hecho, es más, pienso que debería haberlo hecho antes. En cualquier caso, a mí es que esto me parece el típico caso auspiciado por la izquierda, como dice ella, de tú haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, porque que el PSOE se está rasgando las vestiduras con el Ayuntamiento de Marbella intentando meter al Ayuntamiento en un procedimiento judicial que nada tiene que ver con el Ayuntamiento es bastante llamativo y a mí me parece realmente mal. Que si la están linchando, yo creo que sí, pero no me parece que sea la única. Me parece que al final todos llamamos corrupción enseguida a algo que ni siquiera sabemos lo que es, sin tener en cuenta la presunción de inocencia, y eso expone a los políticos de todos los colores. En este caso, yo hablo por Ángeles, yo creo que la ha defendido en todo momento porque creo firmemente que es que ella no tiene nada que ocultar y si algo sucediera no tendría ningún problema en rectificar lo que vengo diciendo, pero es verdad que se vulnera la presunción de inocencia absolutamente y se le somete a una presión mediática en los plenos, en redes sociales, cuando ella no está imputada en nada, ella no tiene ningún procedimiento judicial abierto. Entonces, calma, porque no dejamos que actúe la justicia, primero. Y segundo, con respecto a las declaraciones de bienes, efectivamente, yo hago mi declaración de bienes todos los años. Y, oye, a veces se te puede olvidar actualizarlo, no pasa nada, porque también había senadores del PSOE que no lo han hecho y no pasa nada. ¿Es un error? ¿No debe pasar? No debe pasar. Pues que rectifique y punto. Yo no creo que eso sea un delito. No lo creo, no, pero porque no fue la única senadora que debió actualizarlo. La comisión en el Senado no investiga delitos, entiéndeme, eso se hace en otros lados. No. Lo que está hablando es del Código de Conducta y el reglamento que hay en el Senado y que es de aplicación a todos los senadores. ¿Vale? Pero yo voy a un punto más, es decir, de lo que se ha visto de la instrucción y de la documentación del sumario de la Audiencia Nacional, hay una serie de contratos, si no sé si os acordaréis del Plan Proteja, en la época de la crisis dura que fue desde 2008 hasta 2011 en España. El Plan Proteja fueron subvenciones que daba la Junta de Andalucía, igual que el Plan este de Zapatero, pero a nivel autonómico. Lo hicieron muchas comunidades, para dar empleo en la construcción a los desempleados. Bueno, pues estos contratos aparecen en algún lado en el sumario de la audiencia y el Grupo Municipal Socialista hace 2 meses o así pidió acceso a esos expedientes de contratación. A día de hoy no se le ha dado acceso a la oposición a esa contratación. Porque ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver que lo que se le está imputando con relación al ayuntamiento es que a los testaferros y al hijastro... No se le está imputando, Leticia. No, imputando. El Partido Socialista en el pleno del ayuntamiento está diciendo... Lo que dice el informe policial, me voy a expresar mejor, lo que dice el informe policial es que estos testaferros de la trama de narcotráfico habían sido beneficiarios de varias contrataciones por importe de 690.000 euros con cargo al Plan Proteja. Entonces, lo que se le está diciendo es, bueno, pues vamos a mirar, porque por el tipo de contrato no se lleva a pleno, se hace por Junta de Gobierno local y esto se publica en el boletín. Porque eso, aunque eran ayudas de la Junta de Andalucía,
socialista lo gestionaba, lo los adjudicaba el ayuntamientos. ayuntamiento. Entonces, para hacer las obras, quieren tener acceso a esos expedientes de obra y no se le está dando acceso. Entonces, yo estoy con Toni. Si tú quieres defender tu posicionamiento y al final el problema que tenemos es que siempre es en Marbella. Es que es en nuestra Costa del Sol, es que parece que bebemos un agua diferente, en el sentido de que toleramos determinadas conductas o estamos acostumbrados a que determinadas conductas, a mí me decepcionaría, pero profundamente, aunque esto le importe un carajo a nadie, que saliera y encima o con mayoría absoluta como que la ciudadanía valide o revalide este tipo de conductas. ¿Pero cuando, qué conducta? ¿Pero pues, qué ha hecho ella mal? Es que yo no lo comprendo, de Bueno, verdad. en fin. ¿Qué conducta? ¿Que no ha actualizado su declaración de bienes? Pues perfecto, que lo haga. ¿Que tiene que tener una sanción? Que la tenga. Ya está a punto. Es que ella no está imputada en ningún procedimiento judicial, Leticia. Bueno, no vamos a avanzar. Hablemos ahora de un hombre en una situación distinta. En esta ocasión sí está condenado a 6 años de prisión por el caso de los ERE. Hablamos del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que es el único de los altos cargos condenados por malversación de caudales públicos que aún no ha ingresado en la prisión. La semana pasada ya lo hacía el ex viceconsejero Agustín Barberá, que también está enfermo de cáncer, igual que Griñán, y entraba en prisión. En el caso de Griñán, pues se están alargando los tiempos porque se está sometiendo a tratamiento oncológico, pero la sensación de que si ha ingresado en prisión Barberá puede hacerlo Griñán detrás, planea, ¿no? En todo caso, hace unos días los ex altos cargos condenados por el caso ERE han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que los condenaba. Leticia, letrada, ¿qué significa un amparo ante el Constitucional? Presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿qué significa exactamente? Esto es el lenguaje normal. El lenguaje normal. Que para que luego no me eche la bulla. El recurso de amparo es un recurso extraordinario. Para que la gente no entienda, es como... La última oportunidad. Sí, pero no es ni siquiera en un órgano jurisdiccional, porque el Tribunal Constitucional no lo es. Entonces, al ser un recurso extraordinario, la gente tiene que saber que solo... si alegas una determinada vulneración de algunos derechos, te dice que solo lo puede presentar si te han vulnerado derechos del 14 al 29 de la Constitución española. Yo creo que lo que habrán planteado, por lo que yo he escuchado en medios de comunicación, es el artículo 24 sobre la tutela judicial efectiva. Me da No te vayas, no te vayas. Bueno, vale, bueno, en fin, la cosa... que eso lo presenta. Vale. Pero, ¿cuáles son los efectos de eso? Porque yo creo que sé por dónde va. Si se suspende o no la pena, no. La regla general no es que se dictamine una suspensión mientras admiten o no el recurso, porque primero lo tienen que admitir y ya luego lo ven y lo valoran los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿se suspende la medida de la pena? No. A priori, la regla general, que Griñán no. está condenado a 6 años de prisión, ¿sí o sí? Sí o sí. Ahora bien, si en el recurso de amparo su defensa ha alegado que se tienen que levantar parte de la aplicación de la pena de algunos de los delitos por los que ha sido condenado, puede ser que el Tribunal Constitucional lo tome en consideración. La estadística dice que es muy complicado porque tienes que alegar realmente que, digamos, que ese recurso de amparo, si prosperase, porque han vulnerado algo muy evidente. grave, y que si no hubiesen tomado esa medida cautelar, la finalidad del recurso de amparo no hubiese tenido sentido. Vale. Entonces, bueno, que están en su derecho de hacerlo. Están como sí. alargando los tiempos, ¿no? Bueno, pero yo creo que él no ingresa en prisión no por el amparo. Ya. Yo creo que lo está por sus temas médicos. Oncológicos. Vale, la semana pasada entraba el que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. Tenemos otra letrada, en este caso, candidata de Ciudadanos y portavoz de Ciudadanos. Noelia, si ya el último que faltaba, el último que quedaba, con cáncer y ha entrado en prisión, Griñán, que está en un tratamiento oncológico, que hay muchos presos en las cárceles, tratamiento oncológico, ¿entrará en prisión pronto? Es que aquí los abogados solemos decir que no hay enfermedades sino enfermos, es decir, que no por el hecho de padecer cáncer todo el mundo tiene que entrar o dejar de entrar. Y yo aquí creo que los técnicos habrán aportado pruebas, habrán aportado informes, habrán hecho una pericial o dos o las que hagan falta, y confío pues en los funcionarios que hayan tomado la decisión en un caso o en otro.
Dicho lo cual, que yo soy muy respetuosa porque al final cuando ves a los funcionarios de justicia te das cuenta de que ellos operan con total imparcialidad. Dicho lo cual, no me parece tan interesante de si tiene que entrar o no en función de su estado, que a lo mejor difiere del estado de los que acabamos de hablar. Ya digo que no hay enfermedades sino enfermos, de cómo se le afecta o cómo a él se le junta con otras patologías o no, o las posibilidades de medicación. Yo aquí en el tema de la justicia, más que si Griñán entra o no en la cárcel, estoy completamente escandalizada y en esto le tengo que echar un rapapolvo a los que están gobernando ahora mismo en el Gobierno central sobre el tema de la malversación, cómo la han reducido ese delito y cómo han hecho un código penal a la medida de los nacionalistas. Estoy completamente escandalizada. Mira que nosotros siempre llevábamos en el programa una crítica al bipartidismo, que es que se repartía en el Consejo General del Poder Judicial y que no hay que entrar en eso. Nunca, nunca se me pudo ocurrir en mis peores pensamientos que se iban a atrever a reducir delitos ad hoc a los socios de gobierno que tuvieran. Te lo juro, ni en mis peores planteamientos lo he pensado. Ya me desagrada completamente todo el Poder Judicial y Ciudadanos nunca ha entrado porque tú no puedes nombrar a los jueces que luego te van a juzgar, pero ya modificar. O sea, yo es que el otro día hablaba con la Policía Nacional, de los que se fueron en el Piolín al tema del proceso, y que los pobres dicen, no, y ahora han quitado los delitos, ahora todo lo que hicimos allí no vale para nada. Eso, desde luego, utilizar la justicia con fines partidistas hay que erradicarlo por completo, si no empezaremos a devaluar las instituciones a un paso muy peligroso. Toni Morillas. Sí, yo creo que lo importante es que no haya una aplicación excepcional de la ley, en este caso a Griñán. Es decir, coincido con Noelia en que al final el planteamiento cuál debe ser, que si entra más tarde o más temprano es porque hay unos informes técnicos, en este caso entiendo que de profesionales médicos, que establecerán si está en condiciones de entrar a prisión o no. Y lo importante en este caso es que en ningún caso haya un tratamiento excepcional y que esto que reivindicamos y que no siempre es así, de que la ley sea igual para todo el mundo, pues así lo sea. Está probado que se cometieron una serie de delitos con el caso de Loer y por tanto tienen que cumplir con las penas que se les han impuesto y respetando obviamente pues lo que los profesionales digan. Bueno, tiene una condena. Yo creo que efectivamente que están intentando agotar por todos los medios el ingreso en prisión y bueno, confiaremos en la justicia y que serán los jueces los que tengan que decidir. No, los jueces ya decidieron. Sí, Carmen sí, o Casero. si no, me refiero al Delegada, recurso, te veo un poco, ¿está ya pensando en clave municipal? No, me refiero al recurso, a la última opción que Tiene aplicado tiene, Leticia. a la que ha explicado Leticia. Y bueno, queda mucho ERE, ¿eh? Tenemos que hablar, es que estamos hablando solamente de este principio, pero quedan como 100 juicios pendientes. Bueno, por cierto, que Griñán y Chávez no estaban en ese gobierno de Susana Díaz porque Ciudadanos obligó a que no estuvieran. Y ahora nos parece que están entrando en la cárcel, pero es que iban a formar parte de este mandato, no del anterior. Iban a formar parte. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. No sé, Toni Morillas, ¿cómo te has sentido? ¿Has hablado con libertad, con dos tacones? Con mucha libertad, claro que sí. Bueno. Eso está en la tele pública. ¿El resto? ¿Habéis hablado con libertad, como siempre? Como siempre, sí. ¿Noelia? Sí. Yo siempre. Y con poco follón, ¿eh? Y con Sí, poco o sea, sí. hemos peleado mucho. La verdad que hoy Porque estaba Toni. Le hemos dado la oportunidad de... la hemos engañado. La hemos Para que no te engañado. asuste, ¿no? Para que no te vuelva asuste. con calma. Exacto. Bueno, señoras y señores, que ya hemos escuchado aquí los distintos argumentos y ya cada uno en casa, cada una en casa, que se forme su propia opinión. Aquí nos encontramos en 7 días en la televisión pública en Canal Málaga para hablar, porque aquí hablamos, con dos tacones.